Bien, que debe de llevar un kit de supervivencia básico. Crafteé mi propio kit y logré esto. Su propio kit de supervivencia básico mini con un par de cosillas. De primera podemos ver que es un recipiente. Lo utilizaba, su función principal era una linterna, pero la cual dejó de funcionar y pues nada. De aquí decidí reciclar y aquí es donde decidí poner este mini kit. De primera traemos un silbato de emergencia, es metálico, cumple su función para pedir rescate, pedir auxilio. De igual forma traemos una brújula de estas de botón, nada más que la sellé aquí con un poco de pegamento para que venga una función más que tuviera este orificio. También traemos cinta aislante, 3 metros aproximadamente aquí de cinta aislante, 2 gomas, traemos 2 gomas aquí, vamos a dejarlas acá. Estas 2 gomas de bicicleta, de cámara de bicicleta, que son bastante resistentes y sirven para unir. Yo las he utilizado bastante en mis andanzas. Y ahora traemos, aquí se me vino un poco. Traemos un poco de, vamos a ver qué es lo que traemos dentro. Completamente hermético queda, así que no tenemos ningún problema. De primera vamos a traer un bolígrafo. Este boli lo tenemos con hilo de zapatero, unos 3 metros aproximadamente aquí. Tenemos un poco de alambre de cobre, ya sea para unir algún toldo o alguna trampa que querramos hacer. Por supuesto el boli, que aquí lo tenemos, que nos ayuda bastante. De este lado traemos un pedazo de papel con el cual vamos a poder utilizar para el boli. Un par de notitas ahí. También traemos aquí unos 2 metros. Un metro, más bien esto es un metro de papel aluminio. Buenísimo para hacer algún recipiente, para hervir o cocinar algo. Este nos queda acá. Aquí traemos hilo de pesca. Traemos hilo de pesca bastante resistente para 20 kilos. Muy útil en situaciones de emergencia. ¿Qué más traemos por acá? Aquí traemos un LED. Un LED que utilizando esta pequeña bombilla, esta pequeña batería, vamos a crearnos una mini linterna. No es para alumbrarnos, no es para alumbrar el camino tal vez de donde vengamos, pero suficiente para revisar por la noche. Entonces simplemente lo unimos y listo. No es gran cosa, pero suficiente para sacarnos de un apuro. Con cinta lo traigo porque se descargan estas baterías. Entonces para eso la utilizo. También traemos esto. Esto es muy bueno. Esto es una yesca. Es algodón. Esto es algodón con vaselina. ¿Por qué el algodón con vaselina? Porque enciende, que da miedo. Esto enciende rapidísimo, un solo chispazo. Y esto enciende rapidísimo. Y por la combustión que tiene,
mantiene mucho más el fuego, mucho más la llama, la tiene bastante intensa. Entonces es una yesca muy muy buena para un iniciador de fuego, que nos ayuda bastante con esto. Entonces viene muy muy bien. Recuerden que la vaselina está creada a base de petróleo, entonces imagínense ustedes lo que tienen aquí. Es un iniciador de fuego bastante rápido, muy efectivo. En situación de emergencia te saca, pero bastante de un apuro. Entonces siente lo de la vaselina. Un pequeño filo de estas navajas cúter. Bastante bueno. Y por el otro lado traemos una aguja, que utilizándola ya sea con el hilo de zapatero o la misma cuerda de pesca, nos viene muy bien. ¿Qué más traemos? Un anzuelo. Ni tanto que decir de él. Traemos cerillos antitormenta. De estos los hice yo mismo. Todo esto es crafteado por mí. Estos cerillos de emergencia solo necesitan una superficie porosa. Y ¡fum! Se rasgan y encienden a la primera. Traemos también una goma. Y esto es todo lo que contiene mi mini kit de emergencia básico. Muy básico para algún imprevisto. Entonces, ¿funciona? Claro que sí funciona. Todo esto que viene aquí viene realmente pensado para todo. Entonces, aquí tenemos un mini kit, una muy buena opción para no pagar más allá de un kit que te venden por Amazon, hasta en $400. Hay que craftearlo y ponerle la configuración que uno desea. Justo con esto, créanme, salen de cualquier apuro. Este fue el kit, un mini kit de emergencia. Y aquí lo tienen, un mini kit survival que yo mismo crafteé. No me salió nada caro, muy económico todo lo que trae, todo mini, todo en pequeño, pero lo hice yo solo. Así que cuéntenme, Survivors, ya tienen el suyo, han pensado hacer el suyo. No se olviden usar el hashtag, este es mi kit de supervivencia. Cuídense, Survivors, estamos en línea, cuídense y sobrevivan, cuídense.